¿Alguna vez has reflexionado sobre qué es realmente el pecado y por qué necesita arrepentimiento? Para entender esto, echemos un vistazo desde una perspectiva bíblica. En la fe cristiana, el pecado a menudo se percibe como una transgresión, una violación de la ley de Dios. Es un acto de desobediencia, una rebelión, si quieres, contra los mandamientos divinos. Este acto de desafío crea un abismo que nos separa de Dios y que finalmente nos lleva a la muerte espiritual. ¿Pero qué dice realmente la Biblia sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento? Profundicemos en las Escrituras. La Biblia, en su sabiduría, nos proporciona importantes reflexiones sobre el pecado. Al adentrarnos más en sus páginas, nos encontramos con versos profundos que arrojan luz sobre la naturaleza y la gravedad del pecado. Comencemos con Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto sirve como recordatorio de que ninguno de nosotros está exento de pecado. Es parte de nuestra condición humana y es algo que nos separa de la gloria divina de Dios. Ahora, avanzando hasta Romanos capítulo 6, leemos: porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este versículo no habla simplemente de la muerte física, se refiere a una muerte espiritual, una separación de Dios, la fuente suprema de vida y amor. Es un recordatorio crudo de las severas consecuencias del pecado. Sin embargo, la segunda parte de este versículo también trae un rayo de esperanza. El don de Dios al que se refiere es la salvación, una oportunidad de vida eterna que nos brinda Jesús Cristo. Esta salvación es un regalo gratuito, no algo que ganamos, sino algo que se nos da generosamente. Otro versículo que vale la pena mencionar es: si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Este versículo enfatiza la importancia de reconocer nuestros pecados en lugar de negar su existencia. Nos anima a ser honestos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Estos versículos subrayan la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero también apuntan a la solución, Jesucristo. Nos recuerdan que aunque el pecado es una realidad con la que todos nos enfrentamos, hay una salida, un camino hacia la redención y la vida eterna, y ese camino es a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La Biblia no solo diagnostica el problema del pecado, sino que también proporciona el remedio, el arrepentimiento. Este poderoso mensaje resuena a lo largo de las Escrituras, subrayando la importancia del arrepentimiento en nuestro viaje espiritual. Profundicemos en algunos de estos versículos bíblicos que destacan la importancia del arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: arrepiéntete entonces y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados. Este pasaje es un llamado fuerte para que abandonemos nuestros caminos pecaminosos y volvamos a Dios. Es una promesa de que cuando nos arrepentimos, nuestros pecados, no importa cuán graves pueden ser, serán limpiados. Luego está Lucas 13:3 que dice: te digo que no, pero a menos que te arrepientas, también perecerás. Un recordatorio impactante de las graves consecuencias de persistir en el pecado. No es una amenaza, sino una advertencia de un Dios que no desea que nadie perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Pero qué implica realmente el arrepentimiento? Es más que simplemente decir: lo siento. El verdadero arrepentimiento implica alejarse del pecado y acudir a Dios para el perdón. Se trata de reconocer nuestras malas acciones y determinarse a cambiar. Se trata de buscar la gracia y la misericordia de Dios, confiando en su amor y bondad para transformarnos. El arrepentimiento no es un acto único, es un compromiso de por vida para alejarse del pecado y buscar la gracia de Dios. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación espiritual, un viaje constante hacia la santidad. Se trata de esforzarse cada día para vivir la voluntad de Dios de ser más como Cristo. Y con cada paso que damos en este camino de arrepentimiento, nos acercamos más a Dios, experimentando su amor, misericordia y paz en medidas cada vez mayores. Hemos profundizado en lo que la Biblia nos dice acerca del arrepentimiento. Hemos lidiado con la dura realidad de que el pecado, en su esencia, es una transgresión contra Dios. Es un problema universal que toca cada vida, porque, como nos recuerdan las Escrituras, todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. La consecuencia de este pecado es más que solo un fracaso moral. Es una muerte espiritual, una ruptura de nuestra conexión más vital, nuestra relación con Dios. Pero hay un faro de esperanza en este sombrío paisaje. Arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un acto de pedir perdón, es un cambio profundo,
un alejamiento del pecado y una vuelta hacia Dios. Es la clave para restaurar esa conexión perdida, el puente que atraviesa el abismo creado por nuestras transgresiones. Pero la importancia del arrepentimiento va más allá de la restauración. Se trata de perdón, de redención, de borrar el pizarrón y comenzar de nuevo. Se trata de esperanza, no solo para esta vida, sino para la promesa de la vida eterna. Que busquemos continuamente alejarnos del pecado y volver a Dios en arrepentimiento. Porque es en el arrepentimiento donde encontramos el perdón, la esperanza de la vida eterna.